Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1. Ya leímos el capítulo, la parte de él. Vamos a leer otra vez algunos versículos de ese capítulo 1. Dice así la Escritura, Apocalipsis, capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que está en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, siempre. Siempre tú nos sostienes, siempre tú nos das, nunca nos has faltado en todos estos años. Tu palabra siempre ha estado a tiempo, como el sol, como los alimentos que nos provees. Gracias. Ahora te pido, Señor, tu misericordia y tu gracia en favor de mí y de tu iglesia, para que nosotros podamos dar y recibir, en todo tiempo aprender de ti, que tu Santo Espíritu esté involucrado 100% en la enseñanza de tu palabra, usando instrumentos viles como yo, instrumentos indignos, Señor, e insuficientes. Te ruego, oh Dios, que en tu amor nos concedas poder comprender tu palabra, que aún los niños puedan entender, puedan aprender más de tu palabra que del mundo, que puedan aprender para provecho de sus almas. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y una introducción al libro de Apocalipsis. El capítulo 1 es precisamente eso, una introducción. El Apocalipsis o revelación, que es la segunda palabra que aparece, dice la revelación de Jesucristo. La palabra revelación que aquí aparece es la palabra apocalipsis, que significa desvelar, quitar, abrir, revelar, dar a conocer algo que no era conocido. El Apocalipsis nos revela el mundo espiritual, la verdad espiritual, pero utilizando imágenes. Es un libro muy gráfico, imágenes de nuestro mundo terrenal. Ahora bien, el punto de vista, el enfoque que da Apocalipsis es el punto de vista desde el cielo. En otras palabras, es la historia del mundo, pero contada desde el cielo. No contada viendo los hombres, sino contada viendo como el reino de Dios sobre toda la tierra. El libro de Apocalipsis nos muestra la trama general de la historia, cómo está orquestada la historia, desde el jardín del Edén hasta el cielo nuevo y la tierra nueva, o sea, de cabo a cabo. Veamos entonces algo que va a ser necesario para nosotros comprender Apocalipsis, es el ambiente histórico en el que esta carta, este libro, esta revelación, esta visión, porque en él se encuentran esos 4 elementos, es narrado. Lo primero que dice él que es una revelación, o sea, un apocalipsis. Pero también más adelante, en el versículo 4, nos dice que es una epístola, que es una carta enviada a las 7 iglesias de Asia. Pero también nos dice Juan que él vio una visión. Entonces, todos esos elementos se encuentran en este libro de Apocalipsis. Relacionándonos con el ambiente, o sea, para entender lo que está diciendo Juan en este libro, debemos recordar que había un dominio,
un gobierno en esos días, era el Imperio Romano. El Imperio Romano gobernaba sobre Palestina, sobre todos los judíos, era el poder imperante. El Imperio Romano era el poder político y se convirtió en el poder religioso de la época. Su capital era Roma, que todavía se llama así. A Roma le vemos en el libro de Apocalipsis como Babilonia. Se le presenta como Babilonia o como, que vamos a explicar eso, que hay una escuela de interpretación que es llamada idealista, a donde nos enseña que los eventos se repiten de tiempo en tiempo. O sea, lo que fue Roma para aquel entonces, otro vendrá y le sustituirá en otro tiempo. Pero ya de eso vamos a hablar un poco más adelante. Roma es presentada como la madre de las prostitutas, ebria con la sangre de los santos y de los mártires, en el capítulo 17, los versículos 5 y 6. Así es presentada Roma. Allí murieron muchos mártires, muchos cristianos perdieron la vida en aquella gran ciudad, resultado de la crueldad del Imperio Romano. El Imperio Romano, al ser tan inmenso, tan grande, tenía o conglomeraba, reunía diferentes lenguas, diferentes razas, diferentes tradiciones. Ustedes saben que cada vez que ellos incursionaban en un país y lo dominaban, lo sometían, ese país tenía su lengua, su raza, su tradición. Surge la necesidad de hacer una unificación del imperio. La única manera de unificar el imperio era a través de la religión, pero no había una religión capaz de reunirlos a todos, una religión que fuera universal, una religión que fuera de los judíos, que fuera de cada una de las naciones que componían el Imperio Romano. No había forma de hacerlo. La única manera de hacerlo era a través de la adoración al César, el emperador. O sea, que todos adoraran al emperador. Roma lo hizo de cierta manera flexible. O sea, usted tenía la obligación de adorar al emperador, pero también después de adorar al emperador usted podía adorar a su Dios particular. Esto fue lo que surgió como una forma de reverenciar, de poner por encima, muy por encima el Imperio Romano, por las grandes ventajas que le daba, y luego algunos emperadores tomaron la prerrogativa para ellos mismos. Hubo un tiempo en el Imperio Romano que era obligatoria la adoración al emperador como una forma de tener una unidad religiosa. Había que decir César es Señor. Era una de las cosas que había que pronunciar, que decir, y ya ustedes saben, ningún cristiano era capaz de dar ese título a alguien más que no fuera a Jesucristo. Esto comenzó entonces a poner en conflicto al Imperio Romano con los cristianos. La adoración a César, a Julio César, tomó su apogeo. Ustedes saben que le llamaban César prácticamente a todos o a muchos de los emperadores a partir de Julio César. La adoración a César estaba en su apogeo precisamente cuando fue escrito Apocalipsis, alrededor del año 95 después de Cristo. Esta adoración al emperador comenzó con Julio César, después de su muerte. La adoración a César se estaba convirtiendo en una religión universal, a pesar de que Roma había permitido que también la persona pudieran tener otro Dios. Entre los años 81 y 96, o sea, casi no, paralelo a la escritura del libro de Apocalipsis, surgió en el 81, duró hasta el 96, un emperador llamado Domiciano. Domiciano trajo un cambio completo al imperio. Él era un perseguidor de sangre fría. Domiciano tomó para sí la adoración, o sea, poniéndose en el lugar de Dios, con la excepción de Calígula, que han hecho muchas películas de este emperador, que era un desquiciado, tenía unos problemas grandísimos. Calígula fue el primero en tomarse la divinidad en serio, exigir que se le adorara. Después de Calígula, viene Domiciano. Comenzó Domiciano una campaña de persecución encarnizada
contra todos los que no quisieran adorar a los antiguos dioses. Él le llamaba ateos a esas personas, incluyendo, repito, a judíos y a cristianos. En particular, él lanzó sus amenazas, su odio, sus ataques contra estos dos, contra los judíos y los cristianos. Él actuaba como si él mismo fuera Dios. Informó a todos los gobernadores de sus provincias, de las provincias romanas, que cuando fueran a hacer un anuncio del gobierno e hicieran alguna proclama, debían de comenzar de la siguiente manera: nuestro Señor y Dios Domiciano ordena. Así era el encabezado, así tenían que hacerlo. Nuestro Señor y Dios Domiciano ordena. Todos los que se dirigían a él, la primera palabra que debían decir por escrito era Señor y Dios. Contra los cristianos se había levantado todo el poder romano. El poder romano era una maquinaria que ningún país la había podido resistir. Por eso era un gobierno tan vasto y ahora estaba en contra de los cristianos. Estaban enfrentados con la elección, o César o Cristo. Una de los dos. ¿Cuál de los dos es tu Señor? ¿César o Cristo? Entonces, hermanos, en esa situación que estaban viviendo los cristianos en esos años, desde el 81 hasta el 96, se escribe en el 95 el libro de Apocalipsis. Era para alentar, este libro era para alentar a todos los creyentes en esos tiempos. El Señor, tomando en cuenta la situación que estaban viviendo, envía a Juan, que él estaba sufriendo también por esa causa, envía a su ángel el libro, la revelación, el escrito que tenemos aquí de Apocalipsis, para que lo dé a los cristianos. El libro de Apocalipsis entonces nace en un ambiente lleno de crecientes amenazas contra los cristianos. La persecución había empezado ya. La iglesia cristiana se veía enfrentada al poderoso imperio romano. La iglesia necesitaba palabras de aliento, palabras de confianza, pues las circunstancias habían tornado oscuras, sombrías, todas las cosas para esa iglesia. Solamente se esperaba un futuro gris, un futuro negro. Ningún otro escrito, entonces, hermanos, fue más oportuno que Apocalipsis. Llegó en el momento indicado. Juan alentó a los cristianos de su tiempo, recordándoles que la iglesia ha de atravesar, ha de peregrinar por este mundo en medio de grandes conflictos, dolorosos conflictos. La lucha y la prueba son inevitables, eso es una realidad. Y peor todavía, algo faltaba por venir. Pero una cosa debían estar seguros, que Cristo les llevaría del conflicto a la victoria final. Eso era una realidad. Ese era el ambiente que estaba imperando en los días que se escribió Apocalipsis. Apocalipsis no fue dado para que sepamos que quién es la bestia, que quién es el anticristo. No fue para nada de eso. Fue para alentar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios fuera fortalecido. Apocalipsis tiene un aspecto literario. Para nosotros poder comprenderlo tenemos que saber cómo fue escrito literariamente hablando. El libro de Apocalipsis es apocalíptico. Bueno, que es un libro apocalíptico. Apocalíptico significa descubierto, revelado, destapado. Él tenía eso en su estilo. Este estilo de escribir es un tipo de literatura antigua que por lo general se caracteriza por el uso de imágenes espectaculares, imágenes muy sobresalientes y misteriosas, escrita en nombre de un héroe de la antigüedad. O sea, no se decía Juan. El libro apocalíptico que menciona con nombre el autor humano, el escritor humano, es Apocalipsis, pero no era una costumbre. Se tomaba un nombre de la antigüedad, algo que me llega a la mente. Imagínense que dijera Hércules, porque el lenguaje apocalíptico utilizaba imágenes. Juan conocía las obras apocalípticas de los judíos, pero su libro es diferente en varias maneras. Número uno,
Recuerde, él emplea su propio nombre, no el nombre de un héroe de la antigüedad. Y número 2, Juan denuncia lo malo y exhorta a las personas a alcanzar normas cristianas elevadas. Y en tercer lugar, ofrece esperanza y no tristeza. Entonces, aún utilizando el lenguaje apocalíptico, este libro de Apocalipsis o Revelación es peculiar. Los escritos apocalípticos se caracterizan por el gran uso que hacen de los símbolos, de las imágenes. Emplean además un lenguaje muy figurativo. Usted no lo puede interpretar literalmente. Si usted interpreta ese lenguaje figurado, lo interpreta literalmente, usted va a encontrar unos monstruos ahí que usted no lo va a saber ni cómo dibujar. Si usted lo quiere dibujar por las descripciones que da, le va a dar un monstruo infinitamente horrendo, grotesco. Pero es que es una imagen, es una figura. El lenguaje apocalíptico tenía su propio vocabulario. Por ejemplo, un imperio se simbolizaba como una bestia salvaje. Un imperio, una bestia. Usted recuerda las profecías de Daniel. En la profecía de Daniel se utiliza el lenguaje apocalíptico y aparecen una bestia con varios cuernos y había un cuerno mayor que otro y todas esas cosas las está explicando Daniel, pero era un imperio. Los hombres eran figurados con imágenes de animales y así sucesivamente. Ahora, volvemos al punto, ¿cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Todo libro Dios lo diseñó, lo escribió, lo dio con un propósito. Así también el libro de Apocalipsis. El propósito del libro de Apocalipsis es alentar a los cristianos en tiempos difíciles. Alentar a los cristianos en tiempos difíciles. Mostrarles que Dios está en control. A pesar de que parezca que los gobiernos totalitarios, o sea, gobiernos a donde tienen todo, congregan el control en una persona, en un solo estado, en un solo gobierno, aunque haya gobiernos totalitarios que están en control y que pueden perseguir a los cristianos, que pueden matarlos, a pesar de eso, este libro tiene el propósito de mostrar a los cristianos que Dios está en el control, por encima de todas estas cosas. El libro de Apocalipsis no está hecho con la intención de mostrarnos el futuro de la historia. ¿Qué es lo que va a pasar? No. No está diseñado con esa intención de decirnos cuál es el evento específico que viene, etcétera, o para permitirnos predecir el futuro. Nada de eso. Pero sí nos muestra que la historia del mundo seguirá unos principios generales. O sea, seguirá habiendo guerras, seguirá habiendo hambre, seguirá habiendo pestilencia, seguirá habiendo desastres como el que pasó en México. Bueno, no fue tan desastre hablando de vidas perdidas, lo que acaba de ocurrir en México. Pero hay unos edificios destruidos, hay algunas vidas perdidas, aunque no muchas, gracias al Señor. Pero eso seguirá sucediendo a todo lo largo de la historia. Se seguirá repitiendo hasta la venida del Señor. La iglesia será perseguida por los poderes del mundo que martirizan y martirizarán a los cristianos. Esos son principios generales que van a estar ocurriendo a lo largo de toda la historia de la iglesia. El Señor es el que permite el mal en el mundo, pero Él triunfará al final sobre las fuerzas del mal, junto con su iglesia. Al final seremos victoriosos. Esa es la historia. Apocalipsis muestra que los santos deben seguir el ejemplo de Jesús, que deben de poner sus vidas en defensa de su fe y como testimonio a Cristo. Los enemigos de los cristianos serán derrotados al final, aunque manifiestan poderío. Los enemigos de los cristianos son el diablo, los poderes políticos, los falsos poderes religiosos o las falsas religiones, los perseguidores de la iglesia, el mundo con su seducción, con sus encantos, con sus filosofías. Los juicios de Dios sobre la humanidad en el libro de Apocalipsis son la respuesta de Dios a las oraciones de los santos. Los creyentes deben perseverar hasta el final, deben permanecer fieles aún hasta la muerte.
Eso nos enseña el libro de Apocalipsis. Ese es el contexto en que nosotros estamos viviendo. Los creyentes estaban amenazados por los poderes del mal en medio de persecuciones, en medio de tribulaciones y sufrimientos. El escritor de Apocalipsis, Juan, quiere entonces levantar, afianzar, fortalecer la fe de sus lectores, porque Dios tiene el control de la historia. Él no ha perdido el control. Los poderes del mal no pueden prevalecer contra su iglesia. El Señor está por encima de ellos. El inmenso poder del Imperio Romano, que era el perseguidor de la iglesia en ese entonces, va a caer como ya cayeron en el pasado los enemigos del pueblo de Dios. El Señor Jesucristo volverá, sus enemigos serán derrotados, serán juzgados por la eternidad. Los creyentes irán a estar con su Señor por siempre y Él morará con ellos. Esos son principios que han de acontecer. Hermanos, Apocalipsis trata de la historia completa del mundo, desde la ascensión de Cristo hasta el final de los tiempos. La acusación contra el hombre es que no glorifica a Dios como Creador, como Señor, persigue a la iglesia y no se arrepiente de sus pecados. Esa es la acusación que Dios hace a la humanidad. Porque del mensaje de Apocalipsis, el mensaje de Apocalipsis más bien está proyectado, está enfocado a preparar al pueblo de Dios para su segunda venida y unos eventos difíciles que van a venir antes, que preceden la segunda venida del Señor. El libro de Apocalipsis prepara nuestros corazones ahora para lo que viene pronto. Ese es el propósito del libro de Apocalipsis. ¿Por qué es bueno, por qué es provechoso leer el libro de Apocalipsis? Bueno, veremos varias razones. En primer lugar, debemos leer el libro de Apocalipsis porque es un mensaje para la iglesia. A través de todas las generaciones, no importa. Es un mensaje para la iglesia que Él ha bendecido y ha fortalecido a lo largo de todas las generaciones pasadas. En segundo lugar, Apocalipsis tiene un mensaje específico para aquellos que están sufriendo persecución. En tercer lugar, Apocalipsis muestra el final de la historia, la derrota de los enemigos de Dios y la bendición celestial para todos los santos de Dios. En cuarto lugar, nos muestra al Cristo glorificado. Hermanos, no hay otro libro que hable de Cristo en su estado de glorificación como el libro de Apocalipsis. Tenemos en los evangelios que 3 de los discípulos fueron al monte, el llamado monte de la transfiguración, y Cristo se transfiguró. Se le presentó a ellos como Él vendrá en su segunda venida glorificado. Y ellos se impresionaron tanto que le dijeron, pero vamos a hacer 3 enramadas. El libro de Apocalipsis muestra al Cristo glorificado. En quinto lugar, el libro de Apocalipsis es parte de la Escritura. Y nos dice la Escritura que toda ella es inspirada por Dios y que es útil para enseñar. Debemos también entonces leerlo como cualquier otro libro y estudiarlo como todo el resto de las Escrituras. En sexto lugar, usted tal vez oirá que nosotros en República Dominicana no tenemos persecución. Y si este libro fue dado a iglesias que estaban siendo perseguidas, a cristianos que estaban siendo perseguidos, ¿a nosotros de qué nos sirve? No tenemos persecución, ni tampoco vemos que se avecina persecución, pero sí estamos, hermanos, continuamente tentados, atraídos por la gran ramera, las seducciones del mundo. El impacto del mundo en la iglesia de República Dominicana sí se siente, sí es una amenaza. Providencialmente, un pastor me envía en el día de hoy un mensaje a donde nos dice cómo iglesias están en persecución, o sea que no debemos de ver la iglesia solamente en República Dominicana. Dice él, hoy tristemente acaban de confirmar esta terrible noticia a esta hora. Pueden corroborarla con las noticias. ¡Qué tristeza! Por favor, oremos por los 229 misioneros cristianos que han sido sentenciados a muerte para mañana en la tarde, por los islámicos afganos
Por favor, puede pasar este mensaje tan pronto, etcétera. En Afganistán, Irak, son países a donde sí hay persecución. Hay 229 sentenciados a muerte para mañana en la tarde, según dice este escrito. Él dice que se puede corroborar y da evidencia de que no es jugando que está. Hermanos, hay países que están en persecución. Apocalipsis es un libro pertinente para esas ocasiones. Es pertinente para los países como República Dominicana, que no están siendo perseguidos, pero están continuamente siendo seducidos, atraídos a la mundanalidad, a participar de lo que participa la gran ramera. Veamos entonces el centro, el mensaje de Apocalipsis. El principal mensaje de Apocalipsis está resumido brevemente en la carta en la parte que habla a Esmirna, capítulo 2, versículo 10, que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es su mensaje. No temas lo que vas a padecer. Satanás tiene tiene permiso para echar a alguno de vosotros a la cárcel por un tiempo controlado, por un tiempo limitado, 10 días. Ocúpate tú de ser fiel y que sea hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Ese es el mensaje. Veamos entonces nuestro capítulo 1. Después de esta introducción, abramos el libro de Apocalipsis en el capítulo 1. Dicen los primeros 3 versículos: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El apóstol Juan inicia diciéndonos que es la revelación de Jesucristo. Revelación, repito, es la palabra apocalipsis en griego. Quiere decir que el velo es quitado, descubierto, dado a conocer. Es dado a conocer por Jesucristo. Es Jesucristo el que da a conocer lo que aquí está escrito. En esta revelación, que como dijimos en principio, es también una carta a las 7 iglesias en Asia, el Señor da una revelación antes desconocida. El ser humano no conoce el futuro. Dice Él las cosas que deben suceder pronto. Recuerde que el futuro está sellado, está oculto al ser humano, a menos que Dios lo quiera revelar. Entonces aquí Dios lo da a conocer, las cosas que han de suceder pronto. El ser humano desconoce lo que sucederá hasta dentro de un minuto. No lo sabemos, ¿qué va a pasar? Eso está solamente en el conocimiento de Dios. Si el pueblo de Dios conoce el futuro glorioso que le espera, este conocimiento será de fortaleza para el pueblo de Dios. Si él lo conoce a través del libro de Apocalipsis, será para su fortaleza. El presente que estaba mirando el pueblo, como dijimos, era oscuro, pero ahora el Señor quiere darle a conocer algo que sucederá pronto, algo que sucederá en el porvenir, algo que sucederá al final de la historia. Una de las cosas que el pueblo de Dios tendrá a través de este libro de Apocalipsis, con más detalle, podemos decir, es la descripción completa del Cristo glorificado y su gloria celestial. Lo vamos a ver en una plenitud muy amplia. Recordemos que los evangelios describen a Cristo con humildad, humanado, humillado. Describen al Señor Jesucristo como un siervo, pero el libro de Apocalipsis describe al Cristo glorificado en toda su plenitud. Describe a Cristo reinando. Dice el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir,
y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nosotros tenemos el saludo a las 7 iglesias de Asia. Juntamente con el saludo encontramos una descripción del Señor Jesucristo. Se nos dice de Él que Él es el que es, y que era y que ha de venir. Se nos dice que Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, el que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Todo esto es Jesucristo. Él es todo esto para su iglesia, a cada creyente en su fe. Estamos sufriendo, estamos siendo perseguidos, vamos a morir, pero tenemos que tener seguridad en quién hemos creído. No es uno que está en humillación, sino que es uno que está glorificado en los cielos, que está por encima de todas las cosas. Aunque estaban mirando un presente lleno de persecución, lleno de peligros, aunque el emperador parecía tener el poder absoluto hasta llegar a quitarles la vida si él quisiera, sin embargo, el Señor Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Él está por encima del emperador. El pueblo de Dios puede estar sufriendo, puede estar siendo perseguido, puede que algunos mueran en manos de sus perseguidores. Sin embargo, el Señor les asegura que Él los amó y los lavó de sus pecados con su sangre. Él les asegura que no están padeciendo esto porque no sean amados. No es porque han sido desechados por el Señor. Él es el que los amó, los lavó de sus pecados con su sangre. Es alentador, hermanos, que personas que parecen ser nada, personas que son un grupo minoritario en el gran imperio romano y dentro de lo que es el mundo también, la iglesia es un pequeño grupo, es un grupo minoritario. Es alentador que a estas personas el Señor les está diciendo que les mostró amor muriendo por ellos en la cruz para lavarle de sus pecados. Les está diciendo que Él es quien los amó. Mientras el mundo les rechaza, el Señor les está diciendo que les acepta y les ama. ¿Ve usted cómo este libro es alentador para la iglesia en persecución? El mundo los perseguía, pero Cristo los aceptaba, los recibía y los amaba. Mientras ellos ven a gobernantes que parecen tener todo el poder, Jesucristo se les revela diciendo que Él es el Todopoderoso, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aunque ustedes vean al emperador, aunque ustedes vean su dominio, dice Cristo, yo soy el Todopoderoso. Qué alentador, hermanos, que el Todopoderoso es nuestro Dios y no nuestro enemigo. Es una gran bendición para los hermanos que están en sufrimiento. Este versículo 8 que acabamos de leer es también descriptivo del Señor Jesucristo. Él es el Alfa y la Omega. Y Él mismo explica el significado que quiere decir Alfa y Omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y Omega la última. Esto el Señor Jesucristo le explica diciendo que Él es el principio, pero que también Él es el fin de todo. O sea, que por encima de Él no hay nada más. No hay otro poder. No hay nadie por encima de Él, ni siquiera paralelo a Él. Él es el principio y Él es el fin. Aparte de Él, no existe otro poder, ni siquiera paralelo a Él. Él es antes, incluso que el cielo y la tierra. Él es primero que esas cosas. Antes de Jesucristo hablar entonces a las 7 iglesias y hablarnos también a nosotros, Él desea que nosotros le veamos tal cual Él es. Antes de Él entrar en materia, vamos a decirlo así, Él desea que nosotros recordemos quién Él es.
Él es el alfa y la omega. Él es el que era, el que ha de venir. Él es el todopoderoso. Hay que sembrar, hay que colocar esa premisa. Él desea que le veamos tal cual Él es. Aunque en las epístolas vemos a Cristo explicado, los apóstoles explican a Jesucristo, en este libro de Apocalipsis hay descripciones del Señor Jesucristo, imágenes del Señor Jesucristo después de la ascensión, cómo Él fue recibido arriba, qué posición Él ocupa allí en el cielo, qué hace Él en el cielo en favor de la iglesia, quién es Jesucristo ahora. Ya no es el siervo que iba a ir a la cruz, ya no es ese sometido a Dios el Padre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sino que Él ahora está a la diestra de Dios. Él está por encima de toda autoridad, de toda potestad. Algo debe saber, algo debe de recordar la iglesia del Señor, y es que pase lo que pase, Jesucristo es el Todopoderoso. Él está también en medio de los 7 candeleros de oro. Vayamos al versículo 13. Dice el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sigue diciendo el texto, en el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En este simbolismo el Señor Jesucristo lo explica, no necesita explicación. Él nos dice que Él está en medio, versículo 13, de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro, ¿qué son? Versículo 20, son las 7 iglesias. Él está en medio de sus iglesias. Como Él mismo explica, los 7 candeleros de oro, repito, son las 7 iglesias. Las 7 iglesias de Asia, las 7 iglesias a quienes se les escribe esta carta. Lo que significa esto es que el Todopoderoso es el que está en medio de su iglesia. Él la está mirando todo el tiempo. Él la está protegiendo todo el tiempo. Él está como aquellos discípulos que le tenían en la barca y en un momento estaban atemorizados, pero el Señor Jesucristo estaba ahí con ellos, nunca les desamparó. Entonces, así como Él le dice que no teman, ahora Él dice que está en medio de su iglesia y por tanto no debemos de temer. Nada puede acontecer a su iglesia que escape del poder de Él, porque es que Él tiene todo poder. Él es el Todopoderoso y está colocado en medio de los candeleros de oro que, como Él explica, son las 7 iglesias. Su foco principal, su foco de interés, no es el gran imperio romano. ¿Cómo está el imperio? Si le está yendo bien económicamente, si está logrando conseguir una mayor expansión o no. No, ese no es su foco de atención, sino que la gran preocupación del Cordero Jesucristo es el estado de su iglesia en la tierra. Fue por ella que Él dio su sangre. Recordemos lo que nos dijo en el versículo 5, que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fue a su iglesia que Él lavó. Fue por su iglesia que Él murió. Ese es su foco de atención. Eso es lo que a Él le importa primordialmente. Cada vez que veamos en el libro una descripción del Cristo exaltado, del Señor Jesucristo, lo veremos a Él por sobre todas las cosas, majestuoso, imponente, exaltado. Y la razón de esto es para que su pueblo tema a Dios, para que su pueblo no tema a los hombres, para que su pueblo se sienta protegido en las manos del Señor. La descripción de Jesucristo debe disipar nuestros temores. Al Él decir quién Él es, debemos de encontrar fortaleza para nuestra fe.
En el mundo, hermano, en todos los tiempos encontraremos poderes que se van a presentar como totalitarios, como absolutos, cosas, situaciones que nos llenan de temor, pero al ver la descripción de quién es Jesucristo, tenemos que concluir que Él es superior a todas esas cosas, a todos esos gobiernos, a todas esas dificultades, a todos los poderes, a toda autoridad. Dice Juan más adelante, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero, pelearán contra su pueblo, pero el Cordero los vencerá. Así termina la historia en Apocalipsis. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice más, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Juan vio uno, dice él, semejante al Hijo del Hombre en el versículo 13. En medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Es la imagen de Cristo, una imagen humana. Él no perdió su humanidad. Dice que tenía una vestimenta muy parecida a la que vio Daniel, similar a la que usaban los sacerdotes con un cinto. Era una ropa larga con un cinto. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 5, aparece, y ahora nueva vez, en Apocalipsis. Indiscutiblemente es el Hijo del Hombre, es nuestro amado Señor Jesucristo. Dice el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Hermanos, la presencia de Cristo glorificada impactó a Juan. La presencia del Cordero, ya no humillado, que todas las personas lo veían y veían a un israelita común, sino cuando le veamos, cuando le ven, cuando le han visto glorificado, fue algo impactante. Le pasó también a Daniel, dice Daniel, capítulo 10. Daniel capítulo 10, dice el versículo 17, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Daniel quedó sin fuerzas, impactado. Pero inmediatamente sucede esto a Juan, viene el consuelo, no temas. Me imagino, hermanos, que en el momento de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga por segunda vez, cuando aparezca en las nubes, cuando todo ojo le vea, será un momento tremendo para aquellos que no le conocen. Si esto es Juan, si esto es Daniel, si esto es Isaías, que cuando ven al Cristo glorificado, experimentan este impacto en sus vidas, ¿qué no será aquellos que no tienen al Señor Jesucristo? Aquellos que han decidido obedecer a ellos mismos, obedecer a sus deseos antes que aquel que tiene el control de todas las cosas. ¿Qué será, mi amigo? ¿Cómo será para ti este momento? Cada día vamos de camino a la segunda venida de Cristo. Cada día está más cerca la segunda venida de Cristo. Tú le verás. Dice la Escritura que todo ojo le verá, y los que le han traspasado. Y aquellos lamentarán. ¿Cuáles? Aquellos que han rechazado someterse al Señor Jesucristo. Aquellos que han preferido seguir sus propios caminos. Aquellos que han decidido someter sus vidas a ellos mismos, a sus propias ideas, a sus propios deseos,
pero nunca han querido someter sus vidas al señorío de Cristo. Pero un día toda rodilla se doblará delante de Dios. Todo hombre confesará que Jesucristo es el Señor. Aunque tú aquí no le quieras recibir, un día reconocerás que Él es el Rey de toda la tierra. Un día reconocerás que Él es el Todopoderoso. Pero ese día, si no es hoy, será irremediable para ti. Si el día que tú le reconoces es el último día, aquel día cuando Él venga por segunda vez, no te servirá de nada. Como único te puede servir de gran bendición es si tú hoy te sometes al Señor Jesucristo. Si hoy tú reconoces que Él merece el señorío de tu vida, de tu corazón, que si tú reconoces hoy que Él merece tener la primacía en tu vida, tú serás salvo. Él te recibirá, vendrá a tu vida y la gobernará, la guiará por el camino correcto, la guiará al cielo, la salvará. Pero eso es si tú sometes tu vida hoy a Jesucristo. En conclusión, hermanos, queremos decir que en base a lo que hemos visto, a lo poco que hemos visto del libro de Apocalipsis, hemos de decir lo siguiente: descansa en el Señor. No importa cuál sea la magnitud de la situación, no importa si son seducciones hacia el mundo la que tú estás confrontando, no importa si son ataques, no importa si son persecuciones como las que vimos, a donde pese condena sobre el cristianismo, no importa cuál sea la magnitud de la situación que te toque vivir, descansa en el Señor, sabiendo que el Cristo glorificado, Él es el Todopoderoso. Él es el primero y el último. No hay nadie ni nada por encima de Él, ni paralelo a Él. Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Solamente Él puede saber el destino que va a tener un alma, porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, no los hombres. Los hombres no tienen el control, sino el Señor. Meditar en quién es Jesucristo, eso nos ayudará a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Si vemos la historia desde el punto de vista de los hombres, todo parece que está perdido para ti y para la iglesia. Pero si nosotros vemos las cosas desde el punto de vista de Dios, al meditar en quién es Jesucristo, lo veremos diferente. Si vemos las cosas desde el punto de vista de los hombres, todas las cosas contarían en nuestra contra. Estaremos en desventaja según ese punto de vista. Cualquiera que viera a la iglesia, ese grupo minoritario, diría que no tiene posibilidad de salir adelante. Tenía el emperador en su contra, todo el imperio romano en su contra. Sin embargo, si se viera el mismo panorama, pero desde el punto de vista de Dios, veríamos que todo poder terrenal está sujeto a Jesucristo, el cual es el dueño de la iglesia, y está en medio de la iglesia y la cuida. Por tanto, una vez más, descansemos en el Señor. Confiemos, fortalezcamos nuestra fe con el libro de Apocalipsis. Vamos a orar. Padre nuestro y amante Señor, te damos gracias, Rey, por el aliento que tú nos das, porque ciertamente, oh Señor, el dominio y el poder tuyos son y de nadie más. Padre, permite que muchos puedan oír estas palabras y verte a ti, oh Dios, como aquel que un día va a venir, y que puedan entregar sus vidas a ti, que se puedan poner a tus pies, humillarse y pedir ser lavados de sus pecados. Te rogamos por nuestros familiares y amigos, Señor, para que ellos sean los primeros. Te ruego por la iglesia. Tú sabes, oh Dios, que aunque no tenemos persecución, hay situaciones que escapan a nuestras fuerzas. Necesitamos confiar en ti. Necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos ver incluso la enfermedad, Señor, como algo que no escapa de tu control. Danos fortaleza, danos crecimiento en fe, para que tu iglesia, oh Señor, pueda caminar confiada. En el nombre de Jesús. Amén.